buenas tardes. Acá estamos con el doctor Pablo Mendivil, yo soy el doctor Guillermo Vergara. Somos integrantes del equipo de Neurocentro, que es un grupo de profesionales destinados al tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades neurológicas. Nos juntamos en este espacio para conmemorar el Día del Cerebro, que es el 22 de julio, un espacio que se ha creado a base de la Organización Mundial Neurológica con la idea de transmitir conceptos a la población para prevenir y concientizar sobre la salud del cerebro en el tiempo que corre. Sabemos que en esta etapa que tuvimos una pandemia que ha afectado a muchos, hemos disminuido los controles de salud, hemos disminuido todas las cuestiones relacionadas a las consultas médicas y por ende quizás muchos han disminuido las cuestiones preventivas ante algunas enfermedades neurológicas. Y es por eso que nos juntamos hoy para poder responder un poco todas esas preguntas y poder ayudar a la gente en las dudas que tengan en relación a las enfermedades cerebrales. Pablo. Bueno, queremos agradecer a toda la audiencia, a todos nuestros amigos, nuestros pacientes, la gente que se ha ido conectando, por este feedback, por habernos acercado todas nuestras inquietudes, que vamos a tratar de contestar brevemente, darles algunos consejitos para el cuidado del cerebro, que es el órgano del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Hemos puesto en funcionamiento las preguntas a través de nuestras redes de Instagram y de Facebook, y tenemos algunas preguntas que fue haciendo la población y que la intención es ir respondiéndolas, y si van surgiendo preguntas nuevas las iremos agregando para darle la respuesta. Vamos a empezar con alguna de ellas. Empecemos con alguna de ellas. Nora de Tres Cerritos nos escribió y nos pregunta si es posible que se pueda llegar a hacer un trasplante de cerebro. ¿Qué opina usted, doctor Vergara? ¿Se puede hacer un trasplante de cerebro? No, me río porque muchos se preguntan lo mismo, y es algo que quizás es ciencia ficción también, pero hoy en día, año 2021, julio de 2021, no hay teóricamente una posibilidad de hacer un trasplante de cerebro. Quizá usted también lo conoce, algunos experimentos que se están haciendo en animales, principalmente en ratas y en perros, en el continente asiático, ¿no? Y que por ahí teóricamente tienen algunos lineamientos en pos de buscar esto, pero todavía no han llegado a buen puerto. Como usted, que tratamos de mantenernos en la vanguardia de lo que es la ciencia, el conocimiento, aún en la ciencia experimental, todos conocemos ese tipo de experimentos. También otros que hablan del trasplante, más bien del contenido del cerebro, o sea, lo que sería el software de un cerebro, y que había un programa Avatar en Europa o algo así, y otro programa en Estados Unidos financiados por multimillonarios, pero que también están ahí. O sea, a la pregunta concreta, ¿es posible que pueda llegar a hacerse un trasplante de cerebro? Está planteada en un infinitivo, lo cual significa que si es posible, y no lo sabemos aún probablemente algún día sea posible, porque hoy son posibles cosas que antes no eran, pero hoy, 23 de marzo, 22 de julio, 22 de julio, no es posible el trasplante de cerebro. Un dato muy importante para responderle a Nora es que en realidad la parte técnica de sacar el órgano y colocarlo por ahí, eso sí está resuelto, pero la parte teórica de lo que implica el cerebro humano
toda la información distinta a los animales, con conducta, comportamiento, ideas, memoria, etcétera. Eso es lo que no sabemos cómo se puede llegar a comportar, a pesar de que la estructura puede estar unida. Claro, lo que decíamos en varias entrevistas esta semana, que hacíamos la diferencia en el cerebro entre el software, que es el contenido, y el hardware, que es la parte física y estructural, ¿no? O sea, uno podría hoy en día unir el hardware, pero el software no sabemos. Entonces, hoy no se hace trasplante de cerebro y si será posible algún día no lo sabemos. Acá hay otra pregunta que preguntan exactamente sobre la evolución del cerebro y si hay una diferencia entre el cerebro humano de un animal, entre el cerebro humano y el cerebro de un animal, y si hay una diferencia entre el cerebro de un humano hace miles de años y los humanos hoy en día. Bueno, contestando a eso, si hay una diferencia entre un cerebro humano y un animal, sí la hay, en tamaño y en estructura y en disposición. No puede haber cerebros animales que tengan el mismo peso, pero que tengan un mayor desarrollo, por ejemplo, de una estructura que es para el equilibrio, que es el cerebelo, como la de los monos. Es un cerebelo enorme, pero tiene menor corteza parietal y occipital, menor corteza. Entonces, hay diferencia tanto en el hardware entre un animal y un humano, o sea, la estructura física del cerebro, y mucha mayor diferencia hay en el software. O sea, nosotros venimos con una base de programas, digamos así. Si lo pasamos a la analogía de una computadora, es como que usted puede tener una calculadora grande, por un cerebro grande en un animal, y puede tener un celular, un teléfono de última generación del mismo tamaño que vendría a ser el cerebro de un ser humano. Entonces, usted tiene programas de base que en un cerebro humano están mucho más desarrollados que en un cerebro de un animal, a pesar de que la estructura física sea casi del mismo tamaño. A lo que vamos es, el tamaño importa, sí, pero no es lo más importante. Muy bien. Básicamente, para agregarte ahí, entonces el cerebro humano tiene una estructura que es similar a los animales, pero en el funcionamiento es mucho más complejo para todas las cosas que nos hacen diferentes a los animales, que básicamente es la conducta, el comportamiento, el lenguaje, el cálculo, la atención, todo lo que son funciones mentales superiores. Claramente los lóbulos que manejan esa información del cerebro, en este caso el frontal y el temporal, que son los más usados para esto, son muy diferentes a los de los animales, ¿no? Exactamente. Y yendo a la segunda parte de la pregunta, si hay la diferencia entre un cerebro humano de hoy y el de hace 1000 años, quisiera explayarme más de lo que me voy a explayar. La respuesta es no hay diferencia entre un cerebro humano de hoy y uno de hace 1000 años. Probablemente el mayor cambio en cuanto a la estructura del cerebro, del hardware, ha sido entre hace 150 y 200.000 años. Pero los antropólogos dicen que si usted tendría hoy una especie de ser humano anterior al Homo sapiens sapiens, y lo tendría en este mismo entorno y lo mandaría al colegio, probablemente se desarrollaría prácticamente como un niño normal. Aprendería el lenguaje, aprendería a leer, aprendería a escribir. Eso dicen las teorías postmodernas. Probablemente hasta sería médico, no sé. Sí, puntualmente eso es gracias a lo que es la plasticidad cerebral, que hoy en día conocemos y que hace 100.000 años no. Y sabemos que si uno ejercita algunas estructuras por medio de la lectura, por ejemplo, el área del lenguaje o el ejercicio físico para las cuestiones motoras relacionadas a la coordinación de movimiento, etcétera, esas áreas van a potenciarse. Entonces, en este caso, un Homo erectus podría
podría aprender leer, como un escribir, Homo sapiens sapiens. a operar, etcétera, etcétera. Anatómicamente quizás los cerebros, si uno agarra un cerebro de un Homo erectus, o un Neandertal, probablemente sí, en tamaño y en forma son distintos, pero el potencial de funcionalidad sería el mismo. Sí, volviendo a la analogía de la computadora, es como que usted tiene una computadora un poco más viejita, que no tiene la misma velocidad, pero que para funciones habituales y básicas muy probablemente pueda funcionar igual que una normal, ¿no? Tal cual. Vamos con Esperamos sacar la duda. A ver, sí, sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el cerebro es la única parte del cuerpo que no experimenta dolor? Bueno, para nosotros por ahí decir que es la única parte, por ahí eso no, hay algunas otras partes que no experimentan dolor, hay órganos que también tienen dolor en algunas situaciones y en otras no, pero el cerebro en sí, la masa cerebral, es una estructura que en el desarrollo del cerebro no tiene receptores para el dolor. Distinto es algunas estructuras que recubren el cerebro o que están por dentro del cerebro, como las arterias o como las meninges, que son estructuras que recubren el cerebro. Esas estructuras sí producen dolor, y es por eso que algunas enfermedades neurológicas generan cefalea, o sea, dolor de cabeza, porque tienen una irritación de esas estructuras, ya sea de las arterias, ya sea de las meninges. Pero el cerebro en sí, sí es verdad que es un órgano que no duele, ¿sí? No duele. Cuando el cerebro se ve muy modificado en su lugar, está dentro del cráneo, produce también aumento de la presión dentro del cráneo, y eso sí genera dolor, pero no porque el cerebro duela, sino porque estas estructuras que yo digo que están recubriendo el cerebro se ven distendidas y generan dolor. Claro. Y a ver, yo supongo que la gente que nos está escuchando se pregunta, che, ¿y si el cerebro no duele? Bueno, si el cerebro no duele, ¿por qué tengo yo a veces dolor de cabeza? Lo que me está doliendo es el cerebro, ¿no? Eso se debe preguntar la gente. Y bueno, le podemos responder que lo habitual, hay muchos tipos de cefalea, muchos tipos de migraña, hay gente que estudia eso, pero la teoría más postulada ahora es la de esa mancha de aceite, ¿no? Que es un fenómeno de vasodilatación, y era lo que usted decía, que son las estructuras que sí pueden doler, los vasos, las meninges, ¿no? Sí. Sí, desde ya, y haciendo una comparación con otros órganos, como preguntaban recién, el famoso dolor menstrual de las mujeres, que muchas dicen me duelen los ovarios, y bueno, por ahí eso también no es tan así. Sí, hay algunas estructuras del ovario que no duelen, y hay estructuras que están cercanas al ovario que son las que producen dolor, ¿sí? Exacto, perfecto. Bueno, y acá tenemos la próxima preguntita que dice, Martín nos está preguntando ¿por qué perdemos la memoria? Y si es posible recuperarla. Bueno, esto ya te lo preguntaron en algunos de los lugares que tuviste. La memoria es justamente una función muy distintiva del ser humano, y está localizada en un grupo de estructuras del cerebro, principalmente en el lóbulo temporal, y esa memoria, obviamente, si ese lóbulo temporal está afectado, podría verse afectada. ¿Sí? Eso sería la causa de por qué perdemos la memoria, si es que hay una enfermedad del lóbulo temporal. Claro, por ejemplo, volviendo a la computadora, si estamos hablando del hardware, ¿no? Claro, sí. Hemos roto un pedazo del lóbulo temporal. Hemos roto un pedazo del lóbulo temporal, y ese paciente podría tener un trastorno de la memoria.
Igual Ahora, le vamos a aclarar a la gente también que hay muchos tipos de memoria, ¿no? Hay sí. muchos tipos de memoria. La gente por ahí dice, hay un solo tipo de memoria. No, hay una memoria visual, hay una memoria auditiva, hay una memoria gráfica, hay una memoria emocional, hay muchos tipos de memoria, ¿no? Sí. Pero la mayoría están por ahí, ¿cierto? Sí, todos de todas formas están en ese grupo de partes del cerebro y convergen por ahí en el lóbulo temporal. Pero bueno, hay también posibilidades de que no haya una enfermedad de base y haya algún trastorno en la memoria, y eso se da por el simple hecho del paso del tiempo, ¿no? Sin que haya una demencia rápidamente evolutiva o una alteración de tipo demencial de cualquier índole, no sé, como el Alzheimer o el Parkinson, o una demencia por infartos cerebrales múltiples, podría tener una disminución de la memoria, no quizás significativa, pero sí porque ese lóbulo temporal con el paso del tiempo se va relativamente natural, claro, digamos, se una va pérdida de la achicando. memoria claro. Entonces, para pasar en limpio tendríamos una pérdida de la memoria por un problema en el hardware, ¿sí? O sea, la computadora que se rompió algo, una pérdida de la memoria por un problema en el software, o sea, en los programas, como en la demencia, y una pérdida de memoria porque la computadora se va haciendo lenta con el tiempo, ¿no? Y eso es posible recuperar la memoria. Usted hablaba hace un rato de la elasticidad cerebral que permite ampliar funciones en las neuronas, y que no vamos a profundizar en esos pacientes que tienen lesiones en la región del habla, etcétera, pero en el caso concreto, sí, el ejercicio de la memoria, lo que está muy ahora de moda, no recuerdo exactamente el nombre, ¿usted se lo acuerda? Terapia neurocognitiva, ¿no? Terapia neurocognitiva. O terapias en grupo neurocognitivas también. Que ayudan mucho, pueden ser focalizadas esto, ¿no? Para tratar problemas de la memoria. Hay en Salta neuropsicólogas que se dedican a este tipo de terapia, ¿no? Exactamente. Nosotros también tenemos una neuropsicóloga que trabaja dentro del equipo y que trabaja muy bien. Acá nos sigue preguntando la misma persona sobre los factores genéticos del ACV. ¿Y qué puedo hacer para prevenir un ACV? Bueno, principalmente el ACV para todos es la sigla de accidente cerebrovascular, que es una de las principales enfermedades cerebrales, quizás la enfermedad que más secuelas deja en adultos mayores, ¿sí? O en adultos más de 50 años. Esto es a nivel mundial, no solamente de forma local. Y obviamente el ACV o el accidente cerebrovascular puede ser o un ACV por falta de sangre, o sea, un ACV isquémico, o un ACV porque se ha roto una arteria, un ACV hemorrágico. Y hay factores que influyen en ambos desde el punto de vista genético, que todavía no están muy determinados, pero por eso recomendamos a los pacientes generalmente con ACV que hagan una consulta ante dolor de cabeza o ante algún síntoma para ver si hay alguna enfermedad atrás. Y hay factores de riesgo que quizás son los más importantes conocer, que son los factores de riesgo que podemos modificar, como ser el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, el uso de alguna droga ilícita, el mal manejo de algunas enfermedades cardiovasculares como la presión arterial, la obesidad, la diabetes. Son todas enfermedades que pueden ser tratadas y evitar que ocurra este tipo de enfermedades, ¿no? Del ACV estoy hablando. Me parece que esa es la mejor forma de prevenir el ACV, y los factores genéticos, como no se pueden modificar, es bueno conocer los antecedentes familiares y consultar en caso de síntomas, pero no lo podemos modificar esos factores. Por ejemplo, no sé, la edad, cuando lleguemos a tener 60 años, vamos a tener 60 años y no hay manera de modificarlo. Si nuestros dos padres tuvieron un ACV hemorrágico porque se les rompió un aneurisma, y eso no lo vamos a poder modificar. Entonces, en esa situación, si bien uno tiene que estar atento, tiene que hacer mucho hincapié en los factores que sí podemos modificar. Sí.
Hay entonces, pero por ejemplo, dentro de los distintos tipos